Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy bien, entonces para este punto de la exposición me corresponde presentarles acerca de la ideología o del papel de la ideología más en torno hacia la religión en el conflicto árabe-israelí. Sé que como grupo decidimos situar esta investigación o este análisis de fuentes y de producción de contenido en un periodo específico, que es el conflicto de la Franja de Gaza del 2021. Pero resulta que al momento de hacer este análisis respecto a la ideología y el papel de la religión, resulta que en realidad se podría decir que todo es un conflicto ideológico y que no puede situarse dentro de un momento específico, porque se ha venido desarrollando todo el tiempo desde el origen del conflicto, que podría situarse en 1948 cuando la ONU y cuando la Unión de Países decide entregarle el territorio palestino a Israel y reconocerlos como una nación autónoma. Entonces es por ello que este análisis que hago lo hago no situado desde ningún momento histórico específico, pero las fuentes que analicé pues están situadas en la actualidad. Entonces, como mientras diseñaba la presentación pensé como que se ve muy tranqui, ¿no? Como si no pasara nada, como si no fuera nada grave, puse este GIF. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos dos actores, ¿no? Que son el territorio israelí y el pueblo judío y a los palestinos. Resulta que en realidad cuando decimos Israel, ahí incluso con el mero hecho de designar Israel, estamos haciendo alusión a un contexto y a una fuerza religiosa, porque desde la Torá y desde la Biblia, que son como los dos libros que tienen su origen en ese pueblo en particular, y cuando digo pueblo me hago referencia a algo racial que los une de manera racial, no nacional, sino racial, incluso religiosa, pues se encuentra que Israel en realidad es uno de los nombres que se le dio a Abraham. Israel entonces está haciendo referencia de manera directa a una connotación que está aquí en la diapositiva, y es que son el pueblo elegido por Dios. Esto se encuentra en su libro, en la Torá y también en la Biblia, en algunos versículos, en los que Dios dice como tú eres mi pueblo, yo a ti te elegí de los confines de la tierra y no sé qué. Esto es puramente religioso. Israel como Estado es un Estado religioso y por lo tanto, al reconocer a Israel como Estado-nación independiente, se está reconociendo también que lo que lo hace ser un Estado-nación es su religión, el judaísmo, que en caso contrario no es equivalente a los palestinos. No tienen una religión, no se autorreconocen dentro de una religión en particular. Y de hecho ya lo vamos a ver ahorita en una de las fuentes que analicé. Entonces, uno de los orígenes de este conflicto es que para el pueblo de Israel, como normalmente se le dice, que está haciendo referencia, como ya lo mencioné, a una connotación religiosa, de que todos los israelíes son hijos de Abraham. Entonces, lo que sucede aquí es que el planteamiento es el siguiente. Israel, el territorio, le pertenece a los judíos porque de manera bíblica o de manera profética ese territorio es de ellos, o también conocido como Sión. Para quienes han visto Matrix, Matrix es una película con connotaciones religiosas. De hecho, los directores de la película eh, son budistas y trataron de involucrar en la narrativa de la película conceptos religiosos, como por ejemplo la palabra Sion para el lugar en el que iban aquellas personas que se desconectaban de la Matrix. Sion es la tierra prometida, ¿no? Sion
en la Torá es ese lugar en el que fluía leche y miel, en el que los guió Jehová o Yahvé para sacarlos de Egipto. Entonces, ese territorio de Sión, de la tierra prometida, les corresponde a Israel. Y ellos, su argumento es histórico, pero una historia religiosa en la que en la Torá y en la Biblia no aparece Palestina. Y de hecho, todos los judíos, porque no hay diferencia en decir israelíes o judíos, porque quien nace en Israel o quien es judío es automáticamente israelí. Entonces, bien, para ellos, para los judíos israelíes, Palestina aparece hasta hace muy poco, de hecho hasta nuestro siglo, pero antes fue siempre Israel. Entonces, lo que va a pasar con Palestina es que siempre van a ser los desterrados, van a ser los filisteos. De hecho, no sé si recuerdan la historia de David y Goliat. Goliat era filisteo y los filisteos estaban ubicados en la franja de Gaza. Esa franja de Gaza podría decirse que era esa Palestina antigua. Entonces, bien, ahora como tal, para pasar al análisis de las fuentes, eh, tengo aquí dos ejemplos de la Embajada de Palestina en Colombia, que son muy recientes, son de esta Semana Santa que pasó. Y entonces lo traigo a colación por el contenido escrito de la embajada en la fotografía. Entonces la información de la publicación dice: le damos la bienvenida a la Semana Santa, una fecha muy especial para nosotros por todo lo que representa nuestra Palestina en la religión cristiana. En estos días sagrados conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, quien nació y murió en Palestina. Entonces, si no es muy claro y si quizás no se logra ver un mensaje muy claro en esta publicación, por ello también traje esta otra en la que dice: así se bebió el Domingo de Ramos en nuestra sagrada ciudad de Jerusalén, capital de Palestina. En el Domingo de Ramos recordamos la entrada triunfal de Jesús, el palestino, a nuestra ciudad de Jerusalén. Entonces, yo logro identificar dos cosas aquí en ambas publicaciones, y es, en primer lugar, el reconocer a Jerusalén como la capital de Palestina, no de Israel, y en segundo lugar, el reconocimiento de que Jesús era palestino. Yo pensaría que es así, que Jesús es palestino y que pues no hay como mucha discusión al respecto, pero indagando fuentes se encuentra una discusión en torno a eso, y es que no, por parte de los países o por parte de los medios que están de acuerdo en pro de la liberación palestina, Jesús es hebreo, Jesús es palestino, pero para los israelíes Jesús es hebreo, judío, y si es judío, por lo tanto hace parte del pueblo de Israel. Entonces, esta es una de las fuentes que analicé, hace parte de El País, de esta fuente de información. Y por otro lado, en oposición a él, encontró en el Semanario Hebreo este artículo, esta publicación de opinión de una profesora de hebreo, en el que el título por sí ya es bastante diciente de cuál es su posición respecto a, al origen de Jesús. Entonces, por un lado, en El País, eh, claramente Jesús sí es palestino y se va a ir desarrollando, y de hecho hay una comparación en la que se dice al final del artículo que Jesús es palestino porque Jesús sufre como Palestina sufre, y que Jesús llora como Palestina llora en estos momentos actuales del conflicto. Pero por otro lado, la profesora Ana de este semanario va a decir a lo largo de la publicación que es un patético invento, que es una toma que hace Palestina de tomar de otras religiones y de otras culturas para afianzarse como algo que no son, un Estado autónomo, un Estado que ha existido, una sociedad, un grupo de personas que pueden ser reconocidos como Estado o como dignos de tal reconocimiento.
Entonces, encuentro también dentro del análisis de fuentes la presencia de la BBC. Inicialmente pensé que la BBC estaba o su contenido era neutro. Por ejemplo, en algunos videos de YouTube se ve que su objetivo es informar de manera neutra. Por ejemplo, hay un video en el que plantean por qué Israel es tan significativa en el conflicto en torno a la religión, y es porque, por ejemplo, si sabemos o si no sabemos, en Israel se encuentran los tres grandes puntos de las tres grandes religiones que son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. De cada una de estas tres hay un punto muy significativo en Israel. Por ejemplo, en cuanto a los cristianos, se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, que es donde está, o se supone que está, el lugar en donde enterraron a Jesús. Para los musulmanes está allí el lugar en el que Mahoma o Mohammed ascendió al cielo, que es de hecho una de las imágenes más famosas que conocemos o la manera más fácil de identificar que estamos hablando de Israel, y es porque pues está la cúpula dorada, ¿no? Una cúpula dorada, ahí está ese lugar. Y para el judaísmo pues está lo único que queda del Muro de los Lamentos. Entonces, resulta que este video puede verse como muy neutro, pero a la hora de analizar la producción escrita de la BBC se encuentra una parcialidad, y es que hay una tendencia hay una tendencia pro-palestina, y va a aparecer y va a empezar a aparecer algo, y es que la mayoría de los periodistas que escriben en la BBC o que aparecen en sus videos o que dirigen los documentales son de origen español. Entonces, bien, por ejemplo, en esta fuente que tengo aquí en la diapositiva, el título es ¿Por qué las estrellas de Hollywood eluden hablar sobre Gaza? Pues resulta que, y ya lo voy a mencionar ahorita con mayor apertura y con nombres propios, la mayoría de los dueños de las empresas, de la industria de Hollywood son judíos. Entonces, por lo general, quienes hacen parte de la industria eluden hablar sobre el conflicto porque eso significaría perder sus trabajos. Entonces, por ejemplo, aquí en el anterior, en este artículo, quien lo escribe es Jaime González. El motivo por el cual empiezo a ver la aparición de personas españolas eh, pro-palestinos o que hablan sobre el conflicto es que son españoles. Por ejemplo, quien escribió el artículo anterior sobre Hollywood y su pronunciamiento respecto a Gaza o el conflicto Israel-Palestina es español. Aquí pues hay un artículo y un mini video de sí mismo hablando de cómo descubrió que sus antepasados españoles, catalanes, participaban en el comercio de esclavos. Haciendo como un stop ahí y para hablar un poco de lo que significan los judíos en la industria, por ejemplo, de Hollywood, esta es otra fuente que analizo, y es esta página del Radio Islam, en el que con el encabezado de por sí, el enunciado de la noticia es muy diciente: la supremacía judía en los medios. De hecho, es una página pro-Palestina, y ahí abajo entonces encontramos los nombres propios de los jefes, de los dueños de la industria, de algunas industrias, y que para nosotros son muy reconocidas, como por ejemplo el presidente de Paramount Pictures, que es judío, o el jefe ejecutivo de Walt Disney, que es judío, y todos quienes están en esta lista son judíos: el presidente de Sony, el presidente de Warner Bros., y en particular entonces eh, empieza a aparecer otros medios, todos empiezan a ser de producción española, de origen española, como aparece aquí. Joan Luis Goas de Barcelona escribió este artículo de cómo y cuándo los judíos conquistaron Hollywood. Pero entonces aquí empieza a aparecer una gama de tendencias políticas en las que no necesariamente se deja ver con claridad
que alguien español está de acuerdo con Palestina o con Israel. Porque, por ejemplo, esta persona en particular, John Luis Goas, va a estar a favor y es algo que se deja ver entre líneas que ya ahorita lo dejaré para que puedan discutirlo. Y es que mientras que me devuelvo un momento, aquí en este artículo de la BBC de Jaime González, él va a aclarar, por ejemplo, que Mel Gibson pierde un trabajo, pierde una contratación con Warner Bros., que ya vimos que su productor ejecutivo es judío, por pronunciarse acerca del conflicto de Israel y Palestina. Podría decirse entonces que si está revelando estas cosas, puede ubicarse en dos frentes. O tiene como objetivo informar de manera neutra o está informando de manera parcializada y haciendo énfasis hacia una línea pro-palestina. Pero en este caso en particular de Joan Luis Goas, traigo dos ejemplos y es, en este artículo habla de la industria de Hollywood y de los judíos, pero aquí en este caso no se plantea como algo negativo de que la industria esté controlada por personas judías, sino que por el contrario, y dice al final del artículo, sin embargo, el trasfondo del artículo, dice el mismo, dejaba entreleer líneas que el cine debía y debe a los judíos toda su historia industrial, y eso es totalmente cierto. Entonces, John Luis Goas en este artículo va a empezar a defender la participación o la presencia judía en la industria del cine, indicando que en realidad, y en este segundo artículo muchísimo más, que la ciencia, las bellas artes y en general la industria debe, debe la mayor parte de su éxito y de su presencia a los judíos. Es algo que no está explícito, porque de hecho en este segundo artículo él inicia con este extracto en el que se deja ver de manera clara que, y bueno, quisiera leerlo, dice, si los judíos hubiesen aceptado a Jesús, la historia en su totalidad habría cambiado. La iglesia cristiana no se habría erigido en absoluto, hubiera sido mucho más suave y refinada con el judaísmo. Por tanto, nos habríamos ahorrado el exilio, las persecuciones, los pogromos, la Inquisición, los decretos de expulsión y el Holocausto. John Lisgoas va a decir más abajo en el artículo que trae a colación la frase porque él quiere presentar a sus lectores que él no está parcializado. Pero si está diciendo que en un escenario hubiese sido más favorable que los judíos hubiesen reconocido a Jesús, pero no nombra en ninguna parte a los palestinos ni su papel en el conflicto, eh, deja entrever cuál es su objetivo. Entonces aquí van a nombrar a Einstein, a Marx, como algunos de esos expositores de la ciencia, de la industria, de la filosofía, de la política, que son judíos y a quienes debemos, según él, y lo plantea de manera explícita, todo el progreso a la participación judía. Entonces, bueno, también está este otro que es del mismo tema de la dominación de los judíos en Hollywood. Aquí se presenta precisamente esto de Mel Gibson también, de cómo pierde un trabajo respecto a una película con Warner Bros. Por pronunciarse acerca del conflicto. Este es un medio de comunicación en español, pero de origen eh, palestino islámico. Entonces, ya para terminar, hago el análisis que nos corresponde para este punto en particular y es entonces, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a la Embajada Palestina en Colombia, al País, al Semanario Hebreo, a la BBC, a La Vanguardia y al medio audiovisual de Hispan TV. ¿Qué tipo de creador de contenido son? Podríamos decir que todos son medios de comunicaciones privados. Y la descripción del contenido que les traje es escrito. ¿Quiénes son o quién es el autor de estos medios? ¿Quién lo produce? Entonces encontramos dentro de ellos a judíos,
a españoles y dentro de a los españoles entonces encontramos a los pro-israelíes o pro-Palestina. ¿Por qué han creado el contenido? Podríamos decir que para informar. Bien o mal, la producción de su contenido es para informar, de manera parcializada o no, pero quieren informar a población. Por ejemplo, en el caso de estos medios, pues a la población hispanoparlante. Dejo estos dos campos vacíos, el cual es el entre líneas y si se puede interpretar de otra manera, porque esto lo quisiera poner a discusión y es de los casos que les traigo de la embajada y de estos medios de comunicación. ¿Creen que quizás puede haber otra lectura? Que quizás mi lectura incluso es sesgada. ¿Cómo perciben ustedes? ¿Qué lectura harían ustedes de estos, de la producción de información que les traje, de estos medios en particular, de la Embajada de Palestina, por ejemplo, en Instagram? ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es su lectura? Y si lo pueden interpretar de otra manera. Entonces, con esto termino mi presentación respecto al papel de la ideología y de la religión en el conflicto de Israel y Palestina. Podrían decir, pues, que cuál es que finalmente, cuando estaba hablando de la industria y de Hollywood y demás, ¿dónde estaba la religión? ¿En dónde se encuentra? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy hablando de religión si es mi tema y pareciera que no está? Pues como lo mencioné al inicio, podríamos decir, y esto también está a discusión, que todo el conflicto israelí con Israel-Palestina es un conflicto religioso. Vi una entrevista que le hacen a un profesor eh, palestino en el que él dice, creo que si los judíos se convirtieran o cambiaran de religión, no habría conflicto con ellos, con Israel. Y yo creo que tiene sentido su afirmación por lo que les decía, y es que el ser judío automáticamente te hace ser parte del Estado de Israel al hacerte descendiente directo de Abraham. Entonces, bueno, quisiera dejar estas cosas a consideración. Muchas gracias por su atención. Me disculpo por no poder estar presente. Espero haber podido haber desarrollado pues el tema de la mejor manera posible y que pueda darse una discusión muy rica. Muchas gracias a todos y todas.